Vamos a empezar ya a comentar lo que fue esta victoria del Paris Saint-Germain 1-0 ayer ante el equipo español que jugaba, que era en este caso el Girona de Michel contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. O sea, teníamos duelo de entrenadores españoles en los banquillos en la noche de ayer. Evidentemente, en partido de gran expectación, bueno, por lo que todos sabemos, era el debut histórico del Girona en competición europea y además en este caso en la máxima competición europea. Y vaya estadio y vaya contexto para debutar. El Parque de los Príncipes en París, en uno de los grandes estadios del fútbol europeo, en un equipo que, bueno, que no digamos que sería un histórico, pero sí que es un equipo que en los últimos años, pues de los equipos más laureados de Europa, no tanto por lo que ha hecho en Europa, pero sí en su respectiva liga francesa, y un equipo que suele llegar a cuotas altas en Champions. Así que bueno, evidentemente el duelo era de la exigencia máxima que podía tener el Girona ya para empezar. Saludo por aquí a Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, dentro de un partido donde la exigencia era muy complicada, y más allá de la derrota, y ahora iremos a analizar todo, creo que para mí el resumen del Girona, las sensaciones que me deja son positivas. Creo que el Girona ayer le compite por momentos de tú a tú al Paris Saint-Germain, y eso me parece la mejor noticia. Eso evidentemente fue a tramos. El Paris Saint-Germain creo que salió bien al partido. Los primeros 15-20 minutos creo que el Paris Saint-Germain fue claramente mejor. Tuvo algún acercamiento peligroso. De hecho, tuvo Marco Asensio una ocasión bastante clara. Creo realmente que el Paris Saint-Germain empezó bien. El Girona empezó los primeros minutos, digamos que dubitativo. O sea, creo que además algunos jugadores se vio que, no diré que empezaron nerviosos, pero diría que empezaron a soltar el balón demasiado rápido. O sea, creo que el Girona necesitó pausa en los primeros minutos, perdían el balón demasiado rápido, se les vio quizá un pelín acelerados de más, pero esto con el paso de los minutos, yo diría que en cuanto a los 15-20 minutos aproximadamente de partido, el Girona empezó a estar mucho mejor. El Girona empezó a estar mucho mejor y se empezó a sentir cómodo por momentos. Antes de continuar, saludo por aquí al bro de Lucauda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Y luego Javier decía, la crueldad del fútbol, que el mejor jugador del partido por un error no sacó un punto de París. Sí, que el mejor jugador del partido, un error lo convirtió en el peor. Así que sí, la crueldad del fútbol, de la cual ahora hablaremos porque es el punto más importante del encuentro, sin duda. Como decía, creo que el Girona, a partir de los primeros 20 minutos, ¿no? A partir de ahí, creo que empieza a estar más cómodo. Tiene posesiones de varios minutos de mover al Paris Saint-Germain de lado a lado. Esto, decía Luis Enrique, lo dijo en el postpartido, que se lo había advertido a sus jugadores, que si no presionaban bien y que si la intensidad no era la correcta, el Girona te podía mover el balón de lado a lado y hacerte un rondo. Y por momentos de la primera parte esto pasó. Creo que ese fue el momento donde más vimos al Girona de Michel demostrar que es un equipo que tiene capacidad para competir ante un gran equipo. En clave Liga Española ya lo había demostrado ante el Barça el año pasado realmente, pero creo que el Barça del año pasado es un contexto diferente al de este año, y sobre todo el contexto Liga con el contexto Champions siempre es difícil de comparar. Por eso creo que ese tramo del Girona en la primera parte, donde se hace dueño de la pelota, donde mueve el balón de lado a lado y donde el Paris Saint-Germain está incómodo, me parece que tiene realmente bastante mérito. Antes de continuar, por aquí saludo ya, de papi jefazo. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuantísimo tiempo llevo sin verte? Bueno, sin leerte en este caso, porque por el canal del Once Ideal tampoco te he leído últimamente demasiado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí me comentaba, si no es por una jugada fortuita en el último minuto de partido, sería un partido muy plano, digno de Europa League esa primera parte. Si realmente el partido a nivel expectación era interesante porque era el Girona contra el Paris Saint-Germain en lo que es el contexto Girona. Pero, no sé, yo me imagino que si tú eres, yo qué sé, John, y vives en Birmingham, tú vas a este partido y es un peñazo histórico, sobre todo la primera parte. Una de las cruces no dudaste en ponerla, no demasiado, Giorgio, para qué negártelo. Y papi jefazo seguía diciendo, ni el PSG tenía las estrellas que metieron, que le metieron en esa Champions, ni el Girona jugaba con las piezas que le hicieron top 3 de Liga Española el año pasado. Pues sí, básicamente, por eso es que el Girona realmente todavía está casi en un proceso de reconstrucción, y al final el Paris Saint-Germain ha perdido al mejor jugador del mundo. Entonces, ambos equipos tienen peor plantilla que el año pasado. Creo que eso
están claro. Un saludo de Madrid jefazo, por supuesto. Y por aquí te decía, el Barça solo pasó de octavos de final, una eliminatoria ganada, muy mediocre en los últimos 3 años. Bueno, sí, de hecho, quedó eliminado ante el Paris Saint-Germain. Estuvo a punto. Araujo y esa roja condenaron al Barça el año pasado. Hay que decir que la Champions del Barça del año pasado a mí me parece buena, ¿eh? A mí, o sea, buena. Sí, yo creo que sí, creo que ha sido un bien, digamos. Porque creo que el equipo compitió, lo cual no es poco. Pero por competir no significa pasar. Como ayer el Girona, competir no significó rascar ningún punto de París. Y semanas con poco Twitch, me decías por aquí. Bueno, encantado de que estés por aquí. Y hoy efectivamente sí que se la juegan. Como decía, la primera parte, más allá de esto que comentaba, realmente, y comprando lo que decía Papi Jefazo antes, fue bastante aburrideta, digamos, porque al final nos fuimos del partido donde el Paris Saint-Germain no había creado peligro, o sea, había creado ese tiro de Marco Asensio, que si fuera por poco, pero Gazzaniga no había tenido que intervenir realmente. El Girona, a pesar de tener minutos de control y de mover bien la pelota, realmente no chutó, ¿vale? Hubo un centro medio peligroso de Miguel Gutiérrez buscando a Stuani, pero que Safón salió, lo interpuso bien y hasta ahí. Realmente el Girona peligro como tal no generó. Así que el partido realmente, bueno, creo que está en el punto que el Girona quería, pero es verdad que la primera parte tampoco terminaron de ocurrir demasiadas cosas. Y luego en el inicio de la segunda, creo que el partido sí que se agita un poco más. Hay algún momento de transición donde creo que se empieza a crear un poquito más de peligro. Y eso que el Girona a mí me gusta, cómo sale la segunda parte. Creo que el Girona salió con una marcha más y con más personalidad sobre todo. Creo que vio que la primera parte acabó bien, acabó teniendo minutos de poder dominar. Y creo que la segunda parte el equipo claramente vio que podía sacar algo de París. Y creo que el equipo sale con mucha más intensidad. Y a mí los primeros minutos del Girona en la segunda parte me gustan bastante. Tiene alguna ocasión clara. Tampoco es que generasen muchísimo. Pero a mí me gusta la salida del Girona en el segundo tiempo. Creo que el tema está en que los cambios, por ejemplo, del Girona no terminaron de sumar demasiado. Creo que los cambios eran un factor muy importante para este partido, porque bueno, al final el Girona dentro del 11 que vimos ayer, claro, casi ninguno de estos jugadores ha jugado Champions, o al menos con continuidad realmente. Bueno, Van de Beek y Sigankov sí que la jugaron en su día, pero digamos que Van de Beek tiene un año muy bueno en Champions y ya. Y Sigankov en un contexto muy diferente como era el Dinamo de Kiev, ¿no? Así que bueno, creo que era muy importante el uso de los cambios. Y creo que los cambios del Girona, creo que al equipo le bajan bastante el nivel. Yo no creo que Stuani hiciese un partido espectacular. No lo vi mal, pero no hizo un partido espectacular. Pero creo que Danjuma prácticamente no sumó en ningún momento. Creo que su entrada era muy importante para dar al equipo más verticalidad. Y sobre todo, atacando el espacio, intentar meter en problemas a Marquinhos o a Pacho. Y en ningún momento Danjuma creó peligro. Portu entró al partido sin pena ni gloria. O sea, Portu estuvo horrible. Y luego después entraron Solís y Asprilla. Solís sin más. Pero Asprilla es que yo diría que fue el peor del partido. Y mira que jugó media hora. Pero en esa media hora es muy difícil jugar tan mal como lo hizo el colombiano. Entonces creo que los cambios al Girona es que más que sumarle cosas que necesitaba el equipo, es que le acabaron restando. Y sin embargo creo que el Paris Saint-Germain con el paso de los minutos del partido se fue creciendo. O sea, al final la lesión de Asensio realmente creo que o sea, no voy a decir que al equipo le viniese bien al Paris Saint-Germain, pero creo que Kolo Muani mejora a Asensio en el partido. O sea, realmente Asensio, no sé, lo está probando Luis Enrique de 9. De hecho, es su 9 titular ahora mismo. Gonzalo Ramos está lesionado, hay que decirlo. Pero Marco Asensio, bueno, ya sé mi opinión de Marco Asensio. Creo que es una bala que el Madrid esquivó, entre comillas, a tiempo, porque no era un jugador que tenía ese nivel. Kolo Muani de 9, a mí al menos me gustó algo más. Creo que la entrada de Desiré Doué por Barcola también hace más daño en banda izquierda, porque hay que decir que Barcola, que era uno de los grandes peligros del Paris Saint-Germain, de hecho este Paris Saint-Germain sin Mbappé ha empezado muy bien en Francia, y los jugadores que más en forma están son Barcola y Dembélé, o sea, los extremos, los que te generan por fuera. Hay que decir que Barcola, el partido fue, vamos, absolutamente inédito, o sea, realmente Arnau Martínez lo contuvo realmente bien. Arnau Martínez me gustó, de hecho, en el día de ayer.
contra Barcolá. Luego cuando entra Desiré Doué, creo que sí se empieza a generar más peligro por ese costado. Y luego también la entrada de Kang In Lee en el centro del campo. Kang In Lee al equipo le da más creatividad y más profundidad en el centro del campo. Así que creo que los cambios del Paris Saint-Germain sí que sumaron, y los cambios del Girona es que restaron directamente a la idea de partido. Y creo que ya en los últimos 20-25 minutos realmente fue un Paris Saint-Germain yendo claramente a por la victoria, y el Girona es que en muchos tramos no podía salir prácticamente de su propio campo. Ahí emergieron para mí dos figuras fundamentales. La primera, la de Paulo Gazzaniga, que ahora comentaremos el error, pero es que antes del error el partido de Gazzaniga era excelente. Gazzaniga saca ayer dos manos espectaculares, una en el minuto 80 y pico, y otra, no sé si fue en torno al 60 o 60 y pico, a Ousmane Dembélé. De hecho, yo lo de Dembélé pensaba que iba a ser un golazo por la escuadra, y de repente Gazzaniga sacó una mano increíble. Así que Gazzaniga estaba salvando al Girona en el momento más complicado del partido para los de Michel. Y evidentemente también hablar de la figura de Ladislas Krejci. El partido de Krejci ayer es una auténtica barbaridad. O sea, impecable prácticamente en el punto de penalti. Creo que dentro de que Muani generó más que Asensio, creo que Krejci lo contuvo bastante bien. En salida de balón, otro jugador también bastante aseadito. Realmente creo que es un central que a este Girona le tiene que hacer mucho crecer. Y ojo, porque ayer fue titular en lugar de Daley Blind. Pero creo que es un jugador que bueno, que perfectamente podría hacerse con un juego de titular. No sé si por el neerlandés, no sé si por David López, pero me parece un jugador a tener muy en cuenta. Apenas se había jugado con el Girona esta temporada, creo que había jugado 10 minutos en Liga y ya. Y sin embargo ayer se le dio un nivel tremendo al central checo, que ya sabe lo que es jugar competición europea con el Sparta de Praga, evidentemente, pero sobre todo que lo vimos a muy buen nivel en la pasada Eurocopa. Pero vaya, ayer en Champions, en su debut con el Girona, me parece que estuvo a un nivel espectacular. Y entre él y Gazzaniga consiguieron contener el 0-0. De hecho, evidentemente, para highlight, para recuerdo, quedará esa acción de Ousmane Dembélé, que se iba uno contra Gazzaniga. O sea, una acción de gol o gol de Ousmane Dembélé, y Krejci llega por detrás rapidísimo. Y luego hace una entrada abajo impresionante para negarle a Dembélé el gol. Estamos hablando de una de las mejores acciones defensivas que hemos visto esta temporada. A todos hay que decir que Dembélé estuvo muy mal en esa acción. Luego hablamos de Dembélé porque Dembélé es un caso muy particular. Porque aquí, por ejemplo, Papi Jefazo lo criticaba. Es que Dembélé es un jugador tan complicado de entender en general. Es un jugador tan desordenado en absolutamente todo. Pero bueno, la conducción de Dembélé es mala. Para empezar, creo que no diré que está lento en la carrera, pero está lento en cuanto a la toma de decisiones. O sea, creo que tenía disparo estando ya dentro del área y no llega a finalizar. Y luego creo que el balón se le va quedando un poco a trompicones, se le va quedando un poco atrás. O sea, creo que él en su carrera iba más rápido que el propio balón con su conducción. Y eso hizo que a Krejci le dé tiempo de llegar. Porque seamos sinceros, Krejci no es un central lento ni muchísimo menos. Es un central de hecho que tiene cierta velocidad. Pero ahora bien, Dembélé en carrera no es que se vaya de Krejci, es que se va de cualquier central realmente prácticamente del mundo. Porque Dembélé en carrera es un rayo, es prácticamente imparable. Que Krejci llegase a esa acción ya te habla de lo mal que Dembélé condujo esa acción. Pero bueno, más allá, realmente no... realmente creo que el partido de Dembélé, más allá de esa acción, a mí me parece positivo. Pero es que creo que el tema es que está en que es una acción realmente definitiva para el partido. Creo que lo de Dembélé es un poco como lo de Gazzaniga, pero en el caso contrario. Dembélé tiene acciones ayer de muchísimo mérito. O sea, Dembélé para mí fue el jugador del Paris Saint-Germain que más peligro crea junto con el Rap. O sea, creo que realmente el partido de Dembélé me parece bueno. De hecho, es muy protagonista. Llegaba en un muy buen estado de forma este partido. Como he dicho antes, es que Barcolá y Dembélé, a falta de Mbappé, son los que están tirando del carro del Paris Saint-Germain esta temporada. Y en lo claro, ayer Dembélé está muy participativo, hace un buen partido, pero en la acción más clara, en la que no tiene que fallar, es en la que falla. Y esto no uno a justamente lo que le pasó a Gazzaniga. Gazzaniga tiene acciones ayer de muchísimo mérito, saca dos manos increíbles, mantiene con vida al equipo en el momento más complicado. Y sin embargo, en la acción más, no diré más fácil, porque creo que el desvío de Francés complica claramente la acción.
pero en una acción en la que no puedes fallar, en la que tienes que hacerte tuyo con el balón, acaba fallando y él mismo acaba convirtiendo en gol una acción que no iba a ningún lado. Porque hay que decir que, para empezar, lo de Nuno Méndez, que es que por el centro era un centro, no iba portería. El despeje de Francés complica la acción, pero tampoco va a portería. Es decir, si Gazzaniga no llega a intervenir, el balón no tenía por qué entrar. O sea, el balón no entraba, luego a lo mejor remataba a alguien o lo que sea, pero el balón no iba a portería. Y Gazzaniga con esta acción técnica falla y el balón acaba entrando por debajo de sus piernas y se le introduce él mismo en la portería. Y es una acción, insisto, que no diré que es súper fácil, pero sí que es una acción en la que un portero élite, y más en este tipo de contextos, es muy claro que no puedes fallar. Y Gazzaniga falla. Antes, no sé si me acuerdo quién había dicho que era la palabra cruel, pero es que creo que no hay mejor forma de definir el partido del Girona, y sobre todo de Gazzaniga, en el día de ayer. Cuando había sido una persona clave para sostener al equipo, llega una acción que a priori no era de lo más complicado y acabas haciendo que tu equipo pierda, por un error puramente individual, por un error de los que no puedes tener, ¿no? Insisto, cruel, o sea, fue muy cruel en el contexto para el Girona tras este error, y al final es eso, o sea, si hablaba antes que Dembélé tuvo un buen partido, pero en un mano a mano fácil acaba estando lento y decidiendo mal, pues lo de Gazzaniga es lo mismo, con la diferencia que lo de Gazzaniga cuesta al final una derrota. Y al final por eso le he puesto la cruz a Gazzaniga, una cruz que en el contexto de partido a lo mejor es hasta injusta, porque al final el de Gazzaniga fue de lo mejor del partido, pero al final él es el que pierde el propio partido. Así que bueno, cosas que pasan en el fútbol y que bueno, no diré que son injustas, porque es lo que hay, pero sí que es una cuestión también a veces de mala suerte, y ayer esa mala suerte corrió para el Girona. Hay que decir que más allá del error de Gazzaniga, yo creo que el Paris Saint-Germain se merece ganar ayer. O sea, a mí el Paris Saint-Germain me parece superior al Girona. Otra cosa es que el Girona podría haber empatado perfectamente, que también lo creo. O sea, creo que si este partido se va con 0-0, tampoco nos hemos llevado las manos a la cabeza a nadie. O sea, no es que el Paris Saint-Germain fuese un abuso de equipo al Girona en la última media hora, ni mucho menos. Creo que el Girona, bueno, si rasca un empate, podía haber pasado, vaya, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, tanto Luis Enrique como Michel lo dijeron en el postpartido. El Paris Saint-Germain se había merecido ganar. El único aquel tema no es que el Paris Saint-Germain gane, porque si el Paris Saint-Germain te gana 1-0 y el Girona, dejando la imagen que ha dejado, creo que ahora mismo realmente el Girona no tenía nada que lamentarse. Me refiero que el Girona en su debut en Champions vaya a París y el Paris Saint-Germain le gane 1-0, me parece hasta una buena noticia, teniendo en cuenta las sensaciones que el Girona dejó ayer. Creo que se dice que el Girona tiene que proponer un poquito más a nivel ofensivo. Al final, Safonov solamente tuvo que hacer una intervención en todo el encuentro. A nivel ofensivo creo que el Girona se quedó un tanto escaso, pero la sensación del Girona compitiendo fue buena. Entonces creo que el Girona realmente, por contexto, ayer todo está bien, excepto el cómo pierdes por un error individual. O sea, si la de Dembélé, por ejemplo, que va a la escuadra, es el gol y no el fallo de Gazzaniga, todo el mundo ahora mismo en Girona estaríamos hablando que el resultado no está mal. Porque al final, perder con el Paris Saint-Germain, que es un equipo del bombo 1, y el partido más difícil que te ha tocado, pues ya está, es lo que hay, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero realmente creo que aquí el tema está en eso, en que al final es un partido que parecía que te podía sacar un empate y por un error tuyo propio acaba yéndote de vacío, ¿no? Creo que eso es lo que acaba doliendo de la actuación de ayer, ¿no? Por aquí, por el chat, ¿no? Que hay bastantes cosas. Giorgio me decía que la titularidad de Stuani era una promesa de Mitchell. Sí, lo de Stuani y su titularidad lo sabíamos todos realmente. De hecho, más allá de Stuani, que lo sabemos todos, hay que decir que Mitchell introduce alguna novedad en el 11 importante. Por ejemplo, entró Donny van de Beek, teniendo en cuenta que no estaba Yángel Herrera, pero creo que todo el mundo ahí esperaba a Portu jugando por detrás de Stuani, o Sigankov por dentro y Portu por fuera, o algo así, o incluso Danjuma podría ser ahí una opción, pero no, jugó Donny van de Beek, que de momento en el Liga no ha jugado demasiado, al igual que Crazy en Liga realmente todavía no ha jugado, y ayer fue titular, bueno, y fue clave de hecho. Y luego lo de Arnau Martínez, ¿no? En el lateral derecho, sabemos que ayer en Liga de momento está jugando Francés, de hecho, Francés le había ganado la titularidad a Arnau Martínez,
pero ayer jugó Arnau. Y a mí, de hecho, el partido de Arnau me gusta bastante, contra Barcola. Luego cuando entra Doué sí que le crea algún problema más. Pero realmente creo que lo de Arnau Martínez ayer estuvo bien. Así que bueno, algún cambio que me llamó la atención en el 11. Pero bueno, creo que más o menos tenía sentido. Y luego Giorgio, respecto a lo de Asensio que decíamos antes, solo tenía el disparo con la izquierda en sus últimos años en el Madrid. Sí, básicamente, Asensio es un jugador que ha vivido de su disparo en los últimos años. Solo que el problema que tiene Asensio, creo que el disparo de Asensio es muy bueno, pero Asensio tiene un problema más allá de su disparo, que es un jugador que necesita demasiado tiempo para perfilarse para el disparo. O sea, es un jugador que tiene buen disparo, pero tener buen disparo y ser rápido en armarlo no es lo mismo. Asensio, cuando tiene un pelín de espacio, sí que tiene un disparo que no le puedes dejar solo. Pero sí que es un jugador que en el entrelínea tampoco destaca en su disparo porque no le da tiempo a armarlo. Entonces tampoco acaba siendo decisivo en esa faceta, ¿no? Así que al final es un jugador que ha pasado un poco sin... No diré sin pena ni gloria, pero mucho menos de lo que prometía, que al final Asensio cuando aparece en su momento se decía que era candidato a Balón de Oro. Yo creo que su potencial real nunca ha sido ese. A mí eso me parece un tanto exagerado. Pero sí va a ser un jugador, bueno, pues titular en el Madrid y titular en la selección española. Y lo lejos que se ha quedado, sobre todo de lo primero, porque la selección sí que ha tenido su momento, para nuestra desgracia, bueno, pues ahí está. Y a titular en el Paris Saint-Germain, sabemos que es uno de los protegidos de Luis Enrique, un jugador por el que opta siempre, pero a mí su rendimiento y su nivel, yo siempre lo he dicho, a mí es un jugador que me dejé de creer hace bastante tiempo. Por aquí, más allá de... parece que fácil las críticas a Dembélé, que decía que la acción que se mete dentro del área, bueno, que ya estaba dentro del área, ¿no? En esa acción que tenía el 1 para 1, que dónde se quería meter. Pues la verdad es que no sé por qué tarda tanto Papi Jefazo en definir o en tomar una decisión, digamos, porque creo que la jugada estaba ya para acabarla. Parecía Van Dijk, Crazy, y Dembélé parecía Fauber, ¿no? En esa acción. La suerte es importante, por eso en Star Wars dicen que la suerte te acompañe, ¿no? Pues sí. Girona equipazo, veremos al Leti Barça, veremos a ver, que a priori para mí son favoritos, aunque tienen partidos de cierta dificultad. Girona 27, ahora mismo en esta liguilla, ¿no? Pues sí, ahora mismo el Girona se quedaría fuera, pero bueno, con un partido y todavía quedan cosas por jugarse y... En fin, tened en cuenta que hoy hay más partidos y habrá equipos que pierdan más de un gol. ¿Y eso qué va a hacer? Hoy el Girona lo más seguro es que adelante alguna posición. Ya os lo digo, seguro. O sea, hoy el Girona va a dormir en puestos de play-in. Casi seguro, porque ahora mismo solamente ha perdido de un gol. Pero bueno, es que esto ahora mismo, valorarlo con tan pocos partidos es prácticamente... no sé, es un sinsentido, digamos, ¿no? Stuani pasó de jodernos 2 playoffs a jugar en el fase de grupos de Champions contra el PSG. Las vueltas que da la vida, pues sí, la verdad. Creo que Stuani se lo merece, creo que su figura, no sé, creo que hace que tenía que jugar en el día de ayer, la verdad. A mí me pareció una buena decisión. Jugadores que me gustaron del partido. Para mí en el Girona, Crazy ya he dicho que fue el mejor, junto con Gazzaniga antes del error, pero claro, el error es definitivo. Me gustó también bastante lo de Miguel Gutiérrez y sobre todo me gustó bastante Brian Hill. Importante lo de Brian Hill, que sabes que es un jugador que a mí tampoco me entusiasma del todo y sin embargo creo que le vi bastante bien. Fue uno de los pocos que tuvo personalidad desde el inicio para hacerse con la pelota, encarar, saber dónde elegir. Me gustó lo de Brian Hill, honestamente. Por parte del Paris Saint-Germain, bueno, la defensa me gustó a nivel general, o sea, creo que estuvieron realmente bien. William Pacho, que lo había visto poquito, me gustó. Marquinhos creo que estuvo excelente. Ashraf, bueno, lo de lateral derecho es casi de mentira, porque en ataque casi que era se ponía de media punta, así que fue de los jugadores que más generó. Lo de Ashraf también me gustó. Y decir que bueno, luego Vitinha estuvo bien, Zaire Emery me gustó su primera parte bastante, por ejemplo. Y lo de Dembélé ya lo hemos hablado, es que es un jugador tan extraño en sí mismo, es el jugador que más peligro generó, que mejores cosas hizo, pero luego también hizo la peor. Entonces, bueno, lo de Dembélé siendo Dembélé, ¿qué queréis que os diga? Gente que a mí me dejó más dudas del partido, pues bueno, lo de Marco Asensio su inicio, pero bueno, tampoco creo que sea el día de más crítica a Marco Asensio. Barcola sí que me parece que estuvo horrible. Gazzaniga evidentemente por el error. Luego los cambios del Girona es que no me gustó prácticamente ninguno. Sobre todo Portu y Asprilla estuvieron horribles también.
Bueno, creo que tampoco hubo ninguna actuación individual brillante. O sea, no creo que haya ningún jugador que diga partido sobresaliente. No creo que lo tuviese ninguno. Quizá Crazy, si tengo que dar un MVP, se lo daría a Crazy. No sé, Giorgio, que tú estás bastante puesto con el tema de los MVPs y demás. No sé si sabes a quién se lo dieron por el partido, pero yo quizás se lo daría a Crazy. Pero entiendo que como no... que al final como el Girona perdió, entiendo que no se lo darían a él, ¿no? Pero vaya, para mí perfectamente podía haber sido Crazy el MVP. Y ya está, al final, como resumen yo las estrellas, se las he puesto a Crazy, Marquinhos y Ashraf, ¿vale? Fueron los tres que más me gustaron ya a mí particularmente. Los que menos, bueno, Gazzaniga por el error, simplemente. Barcola para mí fue el peor del Paris Saint-Germain. Y Asprilla fue desesperante cuanto menos en cuanto entró al partido. Así que también para Asprilla. Así que Ale, con eso terminamos el análisis del Girona. En general creo que las sensaciones del Girona tienen que quedarse con lo positivo, porque creo que compite bien y como primera prueba en Champions es positivo, confiando en que Gazzaniga o alguien no tiene un error tan claro. El Girona tiene un calendario bastante óptimo en Champions en las próximas jornadas. Se enfrenta contra los rivales de Bombo 3 y Bombo 4. Ahí tendrá que sacar muchos puntos si quiere meterse entre los 26, bueno, entre los 24 mejores de cara a ese play-in en este nuevo formato de Champions. El Paris Saint-Germain tiene un calendario muy complicado, así que ganar ayer, vamos, era absolutamente obligatorio. De hecho, creo que es el equipo con el calendario más complicado de todas las Champions. Así que ayer, vamos, si no ganaba, creo que el Paris Saint-Germain se le restaban muchas opciones de entrar en el top 8. Así que para la victoria, las sensaciones no son buenas para el Paris Saint-Germain en mi opinión, pero lo importante era la victoria porque necesitaba sumar de 3 sí o sí.